Muy buenas. Les habla Shirley Pascuales Mosquera, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador. En esta ocasión hablaremos acerca del proyecto de tesis Aproximación teórica sobre la violencia escolar en estudiantes de básica secundaria en Colombia desde una perspectiva holística. Esta se rige bajo la línea de investigación Gestión del riesgo, desarrollo comunitario e impacto social. En esta primera diapositiva presento la intención investigativa titulada Aproximación teórica sobre la violencia escolar en estudiantes de básica secundaria en Colombia, desde una perspectiva holística. El punto de partida es reconocer que la violencia escolar no puede entenderse únicamente como indisciplina, agresión física o verbal, sino como una problemática que afecta el clima escolar, las relaciones interpersonales, el desarrollo socioemocional y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde esta mirada, la investigación se orienta a comprender las voces y experiencias de los actores educativos para generar una aproximación teórica situada, pertinente y coherente con la realidad escolar colombiana. Desde el pensamiento complejo, la violencia escolar se comprende como un sistema abierto, dinámico y no lineal. Esto significa que no existe una sola causa que explique el fenómeno, sino una red de relaciones entre factores familiares, escolares, comunitarios, socioculturales, emocionales, normativos y digitales. La violencia aparece, se reproduce o se transforma en la interacción entre estos elementos. Por eso, una respuesta solamente sancionatoria resulta ineficiente. La complejidad invita a mirar el fenómeno en su totalidad, entendiendo que la escuela no está separada de la sociedad, sino que en ella se reflejan tensiones, desigualdades, formas de exclusión, relaciones de poder y maneras aprendidas de convivir o de agredir. A raíz de esto surgen unas preguntas de investigación que derivan en unos propósitos. Un propósito general sería generar una aproximación teórica sobre la violencia escolar en estudiantes de básica secundaria en Colombia desde una perspectiva holística. Y por supuesto los específicos van desde develar la forma en que los estudiantes, docentes y orientadores perciben y expresan la violencia escolar en instituciones de básica secundaria en Colombia, comprender los factores pedagógicos, familiares, socioculturales y comunitarios que inciden en la configuración de la violencia escolar en estudiantes de básica secundaria, interpretar los factores de riesgo socioculturales y educativos que inciden en la manifestación de la violencia escolar en estudiantes de básica secundaria y generar una aproximación teórica emergente que den cuenta de las representaciones sociales de la violencia escolar. Hablemos entonces de las dimensiones del conocimiento. Aquí la matriz se organiza desde la pentadimensionalidad del conocimiento. En el plano ontológico, la violencia escolar se entiende como una realidad relacional, emergente y situada, no como un hecho aislado. En el plano epistemológico, el conocimiento se construye a partir de las voces, relatos, símbolos y representaciones de los actores escolares. En el plano axiológico, la investigación se sostiene en valores como la dignidad, la protección ética, la violencia, la inclusión, la cultura de paz. En el plano teleológico, la finalidad es generar una aproximación teórica que contribuya a comprender y abordar integralmente la violencia escolar. Finalmente, en el plano metodológico, el estudio se apoya en el paradigma interpretativo, el enfoque cualitativo y el método fenomenológico hermenéutico, porque estos permiten acceder a los significados profundos que los sujetos atribuyen a sus experiencias. A continuación, nombraremos algunos antecedentes nacionales e internacionales que fundamentan esta investigación. Dentro de los antecedentes nacionales podemos encontrar la tesis de Boris Arias denominada Representaciones sociales de la violencia escolar en educación secundaria. También la tesis de Niño, Conflicto escolar, abordaje en la convivencia escolar con estudiantes de básica secundaria en Colombia. Y dentro de los antecedentes internacionales, primero tenemos la de Patierno, que se llama La violencia escolar en cuestión, un estudio en escuelas secundarias públicas de la ciudad de Plata. O la de Cruz, Violencia y victimización escolar entre pares, un análisis desde lo individual, familiar, escolar, interpersonal. Ahora,
Estas tesis doctorales se vinculan fuertemente con esta investigación porque todas y cada una de ellas analizan la violencia escolar en estudiantes de básica secundaria, desde diferentes contextos sociales y educativos. Estos estudios aportan fundamentos teóricos y metodológicos que permiten comprender la violencia escolar como un fenómeno complejo que afecta a la convivencia, las relaciones interpersonales y el desarrollo integral de los estudiantes, fortaleciendo así la perspectiva holística de esta investigación. Resulta bastante interesante que dentro de los referentes hablemos un poco ahora de las teorías que fundamentan esta investigación. Iniciemos con la teoría humanista. Esta plantea que el ser humano posee capacidades para desarrollarse integralmente en ambientes de respeto, empatía y aceptación. Roger destaca la importancia de las relaciones basadas en la comprensión y la escucha, mientras Maslow propone la satisfacción de necesidades humanas para alcanzar la autorrealización. Esta teoría se vincula con la investigación porque permite comprender que la violencia escolar afecta el bienestar emocional y el desarrollo integral de los estudiantes, resaltando la necesidad de fortalecer ambientes escolares pacíficos y humanizados. La teoría del aprendizaje social de Bandura sostiene que las conductas se aprenden mediante la observación, la imitación y el refuerzo social. Los estudiantes pueden reproducir comportamientos agresivos, observados en la familia, la escuela, los medios o incluso las redes sociales. Esta teoría ayuda a explicar cómo la violencia escolar puede aprenderse y mantenerse dentro de la convivencia escolar, permitiendo analizar la influencia del entorno social en las conductas agresivas. La teoría ecológica del desarrollo humano de Uri Bronfenberg explica que el desarrollo humano ocurre mediante la interacción entre distintos sistemas, como la familia, la escuela, la comunidad, la cultura y la sociedad. Cada contexto influye directamente en la conducta de los estudiantes. La teoría permite comprender la violencia escolar como un fenómeno complejo y multidimensional, influenciado por factores familiares, sociales e incluso culturales. Por su parte, la teoría del desfase online o desinhibición de Zuller plantea que en los espacios virtuales las personas pueden actuar con menos control emocional debido al anonimato y la distancia social, favoreciendo conductas agresivas como el ciberacoso. Esta teoría aporta elementos para comprender las nuevas formas de violencia escolar presentes en entornos digitales, redes sociales entre estudiantes de básica secundaria. La teoría del bullying de Dalol-Beus define el bullying como una agresión repetitiva e intencional donde existe desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima. Además, identifica factores de riesgo, consecuencias emocionales y sociales. Esta teoría fundamenta el análisis de las dinámicas de violencia escolar, los roles de los actores involucrados y la necesidad de estrategias de prevención e intervención educativa. Asimismo, la teoría de la atribución hostil de Kenneth Touch explica que algunas personas interpretan de manera hostil acciones ambiguas de otros, reaccionando agresivamente aun cuando no exista intención de daños. La teoría permite analizar cómo ciertos procesos cognitivos y emocionales pueden generar conflictos y respuestas violentas dentro de la convivencia escolar. Finalmente, la teoría o metateoría del conflicto de John Galton considera que el conflicto es parte natural de las relaciones humanas y puede transformarse pacíficamente. Además, distingue tres tipos de violencia: directa, estructural y cultural. Esta metateoría orienta la investigación hacia una comprensión integral de la violencia escolar desde una perspectiva holística, crítica y transformadora, promoviendo estrategias de convivencia pacífica y cultura de paz. Hablemos entonces del método, técnicas e informantes clave. Metodológicamente, la investigación adopta el método fenomenológico hermenéutico. La fenomenología permite acercarse a la experiencia vivida de los estudiantes, docentes, directivos, orientadores y padres de familia, mientras que la hermenéutica permite interpretar los sentidos que emergen de esas experiencias. Las técnicas previstas son la entrevista semiestructurada, la observación participante y el análisis documental.
Cada uno permite mirar el fenómeno desde un ángulo distinto. La entrevista recoge la voz y la experiencia. La observación permite comprender las prácticas cotidianas y el análisis documental ayuda a contrastar los discursos con los marcos institucionales, manuales, registros y rutas de convivencia. La selección de informantes será intencional porque interesa escuchar a quienes pueden aportar información significativa por su experiencia directa con la problemática. Fases o procedimientos del proyecto de tesis. El procedimiento se organiza en fases articuladas y flexibles, no como una ruta rígida. La primera es la fase previa o epoge, en la cual la investigadora suspende los juicios previos y asume una postura ética de apertura frente al fenómeno. La segunda es la fase descriptiva, orientada a recoger relatos, observaciones y documentos que expresen cómo se vive y se significa la violencia escolar. La tercera es la fase interpretativa o de estructuración, donde se organizan categorías, patrones, tensiones y significados emergentes mediante el análisis hermenéutico. Finalmente llega la construcción teórica donde los hallazgos se integran desde el pensamiento complejo para producir una aproximación teórica sobre la violencia escolar, entendida como un fenómeno multidimensional, contextual y socialmente construido. Para cerrar, esta intención investigativa busca superar una mirada fragmentada de la violencia escolar. Desde el pensamiento complejo, la violencia no se comprende como un comportamiento individual aislado, sino como una trama de relaciones, significados y condiciones que atraviesan la vida escolar. Por eso el aporte doctoral está en construir una aproximación teórica que permita leer la violencia escolar desde una perspectiva holística, humana, contextual y transformadora.